Buenas tardes a todos, yo soy Estanislao y este es un homenaje muy especial a uno de los padres del liberalismo clásico. Es un honor recibirlos hoy para explorar la vida y el legado de este filósofo, Locke, que, bueno, en el guión decidimos dejar una frase que dice: donde no hay ley, no hay libertad, escrita por él. Eh, Parece contradictorio un poco, sí, lo vemos también desde el lado positivista, pero es así, es de él. Y bueno, esa fue una de las ideas que se convirtió en el pilar fundamental de la construcción de su liberalismo clásico, que nos trae hoy a reflexionar, a reunirnos en nombre de él. Desde la Fundación Club de la Libertad valoramos profundamente a aquellos pensadores que, como Locke, han moldeado la noción de libertad y han influido en la estructura política de las sociedades modernas. Desde el año 2015 hemos organizado más de 200 homenajes, obviamente teniendo en cuenta siempre a John Locke y destacando las figuras que han marcado el camino del liberalismo a nivel nacional e internacional. Agradecemos a las instituciones Fundación Cívico Republicana, Catedral Verdi, Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, que siguen comprometidos junto con nosotros a la difusión de los valores liberales. Hablando un poco de contexto general sobre el filósofo, nació en 1632 y murió en 1704. Filósofo y teórico político inglés que dejó una marca profunda en la filosofía moderna y el liberalismo. Nacido en Greenton, Somerset, Locke estudió en Christ Church College de la Universidad de Oxford, por eso su influencia, si se quiere, cristiano-teológica, un poco en su filosofía y filosofía política. Y bueno, sus ideas y ideales y obras se esparcieron durante ese quiebre de siglo en toda Europa continental y el Reino Unido y el Commonwealth. Sus obras principales: Ensayo sobre el entendimiento humano, sobre filosofía de la ciencia, Ensayo de gobierno civil 1 y 2, y su visión empírica de la epistemología y la filosofía moderna. Destacamos la influencia que tuvo él para los padres constitucionalistas americanos. Y sobre todo, un dato de color: en Carta sobre la Tolerancia, 1689, escribió una carta acerca de justamente este tema, la tolerancia religiosa y la importancia de la separación entre la Iglesia y el Estado, argumentando contra la persecución religiosa y la imposición de creencias. Ahora sí, paso a presentar a los oradores de hoy. Tenemos a Edgardo Carvalho Zabula, abogado, columnista de actualidad política y director de la Fundación Club de la Libertad. A Martín Carranza Torres, abogado graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, especializado en nuevas tecnologías. Ha trabajado como consultor de empresas en el ámbito de software y servicios informáticos. También se ha dedicado a la docencia en temas de derecho y tecnología, y es fundador del Partido Liberal Republicano y de la Fundación Liberal Republicana. Y luego tenemos a Virgilio Jiménez, abogado y licenciado en Relaciones Internacionales y además docente de la Universidad Católica de Santa Fe. Así que, bueno, el tiempo de exposición, hoy vamos a pedir que sean alrededor de 10, máximo 12 minutos, más o menos, por orador. Así, luego de las 3 exposiciones, podemos pasar a un breve conversatorio interactivo con los espectadores. Les pido por favor a la audiencia que cualquier consulta, duda o intervención, dato de color, lo que sea sobre el autor, por favor sea dejada por chat, así no interrumpimos la ponencia de nuestros oradores del día de hoy. Y ahora sí, agradeciéndole su presencia a los oradores y a los espectadores, vamos a empezar como en el orden predispuesto, así que vamos con Edgardo primero y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a la Fundación Club de la Libertad. Efectivamente, John Locke, en primer lugar, para entenderlo, hay que remontarse a las cuestiones epocales, digamos. Cuando nace John Locke ya nace en medio de conflictos, tal es así que en el tiempo de su nacimiento, digamos, se perseguía al protestantismo. Estaban los Tudors, los Estuardos, digamos, con un absolutismo monárquico muy fuerte. Y eso ha generado un poco como anécdota que los puritanos se fueran
se fueran de Inglaterra, vinieran a Estados Unidos. Por otra parte, John Locke, el padre de él, ya combatía, fue general para las fuerzas parlamentarias, o sea, también pertenece a una familia puritana, no solamente ha incursionado en distintas ciencias, como básicamente la filosófica en Oxford, en donde se veía más la escolástica que digamos, lo que es digamos, la teoría cartesiana digamos, de la razón. Por eso es, digamos, que se lo considera el, el padre del empirismo. Recordemos que Hume nace mucho después de la Revolución Gloriosa. Locke consideraba al ser humano que nacía como una tabula rasa y que a medida de que iba creciendo, iba moldeando sus saberes, iba adquiriendo el saber, a diferencia de la teoría cartesiana, que todo pasaba por la razón y que ya la persona de manera innata tenía los conocimientos. Pero más que nada, creo que su punto de partida en el pensamiento filosófico, político, teológico, viene de la mano cuando él se recibe de médico, se destaca en el rubro de la medicina, eh, y es convocado por Anthony Ashley Cooper, eh, digamos, quien sufría una afección y bueno, pasó a conformar su médico de cabecera, pero también Cooper lo veía con ciertos, o sea, con muchos quilates filosóficos y políticos a John Locke. Recordemos que Huxley es uno de los fundadores del partido Whigs, o sea, del Partido Liberal en ese momento, ¿sí? Hay un micrófono abierto. Así las cosas, lo que en definitiva Locke, ya maduro, trata de resolver son los problemas de su tiempo, porque había una discusión entre digamos, los monarcas absolutistas y los parlamentaristas. Y también la cuestión religiosa, digamos, o sea, la cuestión religiosa que hacía que el monarca dependa de la Santa Sede y que aquellos que no profesaban ese culto tuvieran inconvenientes. Bueno, toda una cuestión de anarquía que, que fue llevando y desencadenando, si bien la historia, digamos, no está demostrado como, por ejemplo, en nuestro caso, el caso argentino, eh, Alberti se sentó a escribir un año antes de la redacción de la Constitución Nacional, bases y puntos de partida para la organización, un libro que sirvió de base de base marco para la construcción de la Carta Magna. Eh, lo que hizo Locke fue, a través de su largo proceso de maduración, escribir acerca de esa problemática justamente, de la cuestión de la irresolución, de esa falta de solución de convivencia, si se quiere, en una Inglaterra en donde estaba atrasada por estas cuestiones que no se ponían de acuerdo. Entonces, posteriormente a la Revolución Gloriosa de 1688, salen sus 2 o 3 libros, entre ellos el segundo tratado sobre el gobierno civil, en donde de algún modo trata de justificar Locke, eh, si bien él no menciona en su obra la palabra state, Estado, trata de justificar una sociedad civil y jurídicamente organizada. Para eso recurre a una ficción, que acá también otros pensadores como Hobbes también recurrió a esa ficción del estado de naturaleza. Entonces dice Locke
que para él el estado de naturaleza, digamos, es un mandato divino que el individuo puede, a través de la razón, aplicar esas normas para regular su convivencia con los demás, para poder tener, digamos, su seguridad en cuanto a su vida, libertad y posesiones. Pero, qué es lo que entiende Locke y lo que justifica de algún modo esa metamorfosis? Es decir, eh, si estaban seguros los individuos en ese estado de naturaleza en donde él describe como una suerte de ficción moral, digamos, y él dice que los seres humanos, como es empirista, los seres humanos están cargados de pasiones y de arrebatos, y esto hace que esa, digamos, seguridad en ese estado de naturaleza no sea posible. Por lo tanto, él, de algún modo, se propone, a través de esta metamorfosis y basado en la libertad y el consentimiento, el contrato social que también, bueno, los contractualistas sabemos que son Hobbes, Rousseau incluso, pero el contrato social de Locke es un contrato en donde siempre se tiene presente los derechos individuales. Esa es la razón por la cual hace distinto este contrato social con respecto a los otros expositores incluso Pufendorf también razona en este mismo sentido, pero es Locke quien dice que es la libertad y es el consentimiento que pueden instrumentar una sociedad libremente organizada. Eh, y esta sociedad libremente organizada es, digamos, inalienable, o sea, no lo aliena al individuo, pero sí es perpetua. Esta es la gran diferencia. Constituye la sociedad civil y políticamente organizada de manera perpetua, no lo aliena al individuo, pero también dice que esa sociedad necesita de un régimen, de un gobierno, que sí va a estar sujeto a los designios del individuo, que es cuando, y esto va a finalmente terminar con lo que él llama el derecho a la resistencia, ¿no? Cuando ese gobierno actúa en contra de los intereses digamos, de la vida, libertad y posesiones de las personas. Pero el principal fundamento por el cual Locke, digamos, recurre a esa figura de una sociedad civil y políticamente organizada es porque en el estado de naturaleza cada uno era juez de su propia causa, y el juez de su propia causa podía incurrir en desmanes, incurrir en arbitrariedades. Por lo tanto, al constituir una sociedad civil, jurídicamente organizada, en donde se establece un régimen, se establece un órgano, el órgano legislativo, que también tenía la facultad de juzgar, y un órgano ejecutivo que tenía la facultad de ejecutar las leyes del legislativo, decía que era lo más objetivo que las sanciones que podía caber a aquel que de algún modo lesionaba los derechos de los otros iba a ser más justa, y por lo menos el damnificado no iba a tener en sus manos esa carga que significa aplicar una sanción tal vez cruel contra aquel transgresor de las normas o de sus derechos a la vida, a la libertad y a sus posesiones. También habla de consentimiento como decisión mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Locke entendía que, de algún modo, ese régimen establecido, ese régimen legislativo, no podía funcionar si no tenía
esa regla de la mayoría, porque él entendía que la unanimidad era una cuestión casi imposible y por lo tanto lo que iba a generar era un estado de quietud, digamos, de inmovilización. Por lo tanto, establecía la regla de la mayoría, también establecía digamos, el consentimiento expreso, el consentimiento tácito. El consentimiento expreso es cuando el individuo, digamos, de algún modo, de modo figurado, firmaba ese contrato social para que exista esa sociedad civil y jurídicamente, políticamente organizada. eh, y el contrato tácito es cuando dentro de la órbita de esa sociedad existían posesiones y temporalmente un individuo ejercía derechos sobre esas posesiones, debía someterse a lo que es las reglas de conducta, lo que regulaba digamos, esa sociedad civil y políticamente organizada. Y por último, bueno, claro está el concepto de fideicomiso, ¿no? Digamos, la entrega de manera libre y consensuada a ese cuerpo para que ese cuerpo pueda legislar y pueda establecer las mejores normas de convivencia y asegurar la convivencia, asegurar la vida, asegurar la libertad y asegurar las posesiones. Pero en caso de que este cuerpo, que es el cuerpo legislativo, no cumpla con esa delegación de ese fideicomiso, volvemos a lo que finalmente termina, digamos, Locke, lo que termina diciendo es el derecho a que se le devuelva, o el pueblo tiene el derecho a retirar esa facultad delegada, digamos. Eso es lo que, de algún modo, para mi entender, tiene una diferencia sustancial con otros pensadores de esa época, muy distinta porque, por ejemplo, Hobbes directamente dice, para asegurar al individuo del estado de guerra debemos tener una monarquía absoluta, una sujeción total y una alienación del individuo al monarca. O sea, estamos hablando de cosas muy distintas, pensadores del mismo país, digamos. Así que para mí esas, esas reflexiones, digamos, muy rápidas acerca de lo que es el segundo tratado sobre el gobierno civil, la manera de encarar esa visión conceptual de Locke hace que sea un pensador no solamente clásico, sino que si bien no está la estructura digamos, de tripartita del poder, está un poco, digamos, un claro oscuro, porque el poder ejecutivo es el que tiene también la facultad de juzgar. Y también podemos decir que también Locke tiene muchas contradicciones. Al mencionar los derechos individuales, tienen muchas contradicciones porque de algún modo, son cuestiones de época, ¿no? De algún modo avalaba lo que es la esclavitud, digamos, pero creo que nos enseña a pensar acerca de cómo una sociedad política puede organizarse respetando las libertades individuales de los individuos, respetando los derechos, digamos, las posesiones, la propiedad privada y sobre todo el consentimiento en todo el armado, en toda, digamos, en toda decisión, el consentimiento del individuo en las decisiones que toma, permítaseme la palabra, el Estado en representación de los ciudadanos. Hay muchas cosas más para agregar de Locke, por supuesto, pero por respeto a los que comparten el panel conmigo, sobre todo el doctor Carranza Tola, a quien tengo un gran aprecio y admiración, hasta aquí llego con mi exposición y en breve seguimos con
con las preguntas y con las respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. Y ahora pasamos con Martín. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al Club de la Libertad por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes en un sábado de la tarde algunas reflexiones, ¿no? Bueno, en primer lugar, me parece que para entender lo que vamos, o lo que yo voy a exponer hoy, hablar sobre hechos del pasado tiene sentido solo si produce al menos uno de los dos efectos que puede producir: entender un poco más el presente y evitar repetir los errores del pasado. La historia tiene ese sentido. Y ahora vamos a tratar de traer a Locke, en particular, el diseño institucional de los derechos de propiedad de Locke a la Argentina de hoy. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio, para lo cual vamos a hacer un poco de historia, pero tratando de traerla a la aquí y a la ahora, para entender un poco lo que nos está pasando y para entender también el enorme desafío institucional que tenemos los argentinos en este momento. Así como Franklin fue protagonista de las dos revoluciones más importantes del mundo occidental, Locke fue el intelectual más relevante para la institucionalidad de la libertad, participando tanto de la formación ideológica de la Revolución Gloriosa de 1689 como de las constituciones de las primeras colonias del norte de América. A diferencia de la política latinoamericana, de lo que ocurrió en Latinoamérica después de la independencia, se produjo, donde se produjo un estado anárquico, un estado más bien jovesiano, como nos explicaba recién Edgardo, un estado autoritario que se generó en Latinoamérica, es precisamente lo contrario a lo que ocurrió en el norte, en América del Norte. Hay que entender que el Nuevo Mundo para Europa representa una enorme adición de territorios y las monarquías europeas de Occidente tenían que decidir cuál era la manera en la que iban a ocupar y a trabajar sobre esos territorios. A ver, vamos a ver si se ve un poquito ahí el mapa, tal vez se ve en espejo, pero imaginémonos que hasta el descubrimiento de América en 1492, este era el mundo que existía. El mar Mediterráneo era el centro del universo. Y todo esto, América, no existía, no había, no estaba. ¿Sí? Ahí está América, ahora se ve. Bueno, acá llega Colón en 1492. Acá llega el primer barco de colonos ingleses en 1620. Y casi simultáneamente en América del Sur y en América del Norte teníamos las emancipaciones y las constituciones. ¿Por qué los países del norte fueron ricos y los países del sur fueron pobres? Creo que Locke nos da una buena respuesta para esto. Cuando el capitán del primer barco llegó a Carolina, descendió, bajó en la playa, bajó en la costa, traía toda la pauta institucional, cuyo núcleo era la cuestión de la tierra. La manera en la que Locke diseñó los derechos de propiedad es el secreto de la diferencia entre la riqueza del norte y la pobreza del sur. Las respuestas que dieron a los derechos de propiedad el absolutismo español respecto de la monarquía constitucional inglesa, esos dos sistemas institucionales distintos son la respuesta a la pobreza de unos y la riqueza de los otros. Si me disculpan el chivo o el PNT, la publicidad no tradicional, en los próximos días va a salir un libro que hemos dado en llamar El Camino de la Servidumbre a la Libertad, que publica Unión Editorial, que es de mi autoría, y donde también tratamos de llevar al día de hoy esa institucionalidad, la manera en la que vamos a resolver
esa irritante institucionalidad de la servidumbre, que es el resultado de la evolución del absolutismo monárquico que nos legó España en América del Sur. Y tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con la manera en la que se administran los derechos de propiedad. La propiedad privada para Locke se origina a partir del trabajo. Este es el punto fundamental. Cuando una persona mezcla su trabajo con los recursos naturales, los bienes se transforman en su propiedad legítima. Es el trabajo la base del derecho de propiedad. Es lo que permite a los individuos reclamar como suyas las tierras y los recursos que mejora, cultiva. Y el gobierno, como bien indicaba Edgardo recién, existe principal, pero casi exclusivamente para proteger la propiedad privada. Y eso no incluye solamente los bienes materiales, sino también la vida y la libertad. Como vamos a ver más adelante, los conceptos de libertad y de propiedad para Locke, que fundaron la institucionalidad en Norteamérica, en la América del Norte, son la misma cosa, son simbióticas. Cualquier forma de gobierno para Locke que pretenda tener el poder de expropiar la propiedad sin el consentimiento de los propietarios, incluyendo a los impuestos, las cargas impositivas, es ilegítimo. No taxation without representation es una de las normas que trae a América la Revolución Gloriosa de 1689. No se puede aplicar tasas sin un Congreso, sin un Parlamento integrado por quienes van a ser involucrados en esa privación de la propiedad que son los impuestos. Estos derechos estas ideas de Locke sobre los derechos de propiedad influyeron profundamente en los fundadores de Estados Unidos y en el desarrollo también de la doctrina liberal clásica sobre los derechos de propiedad. La diferencia entre de la manera en la que se administraron los derechos de propiedad en América y en América del Norte y en América del Sur es determinante para que hoy unos seamos pobres y los otros sean ricos. Decíamos recién que la definición de libertad para Locke estaba asociada al concepto de propiedad. Y permítanme que les lea textualmente qué es la libertad para Locke, así lo entendemos. Es la libertad de disponer y ordenar libremente como le plazca su persona, acciones, posesiones y todos sus bienes dentro de lo que se consideran las leyes a que está sometido y, por lo tanto, no verse sujeto a la voluntad arbitraria de otro. El fin, pues, mayor y principal de los hombres al unirse en repúblicas es la preservación de la propiedad. Acá Locke está diciendo, toma la propiedad como el principal derecho humano, si se quiere, que es el resultado del derecho a la vida, obviamente, pero además, todo lo que hace a la persona, sus acciones, sus pensamientos, sus posesiones, todo debe estar protegido por las leyes. Y la manera en la que se definen esos derechos de propiedad en las constituciones, en particular la de Corolena que redactó el propio Locke, hacía que tuviera un vínculo directo la representación política y la propiedad. Para ser representante del pueblo había que ser propietario. La manera en la que se colonizó la América del Norte era otorgando títulos de propiedad a los colonos. A diferencia de lo que ocurrió en América, donde en lugar de otorgárseles títulos de propiedad, como ya vamos a ver, se le otorgaba la capacidad de explotar la mano de obra disponible a través de los aborígenes que estaban ya habitando el suelo. Nunca se les otorgaba a los conquistadores en América del Sur la propiedad de la tierra para trabajarla, sino el derecho al fruto y, por supuesto, con la MIT, el Yanaconajo y las demás instituciones, la explotación de la mano de obra. La Revolución Norteamericana no solo supuso la unidad de las antiguas colonias británicas, sino que también puso a Estados Unidos en una prosperidad y un poder hasta ahora no superados por institución alguna. Mientras que la independencia de España dejó a Sudamérica con una perdurable herencia de conflictos, pobreza y desigualdad. Hoy podemos ver
esta diferencia para ver cómo evolucionó en América, porque lo que ocurrió entre 1492 y los 1810, digamos, en Europa es lo que evolucionó en Estados Unidos, y hoy lo podemos ver, por ejemplo, la distinta forma en la que se administran los derechos de propiedad, lo podemos ver, por ejemplo, en la encíclica Rerum Novarum, donde si bien se reconoce la propiedad privada, esa propiedad privada tiene restricciones morales, graban los bienes de las personas, están grabados con una hipoteca social, la redistribución de la riqueza, la colaboración obligatoria entre trabajo y capital, con la guía moral y la intervención del Estado para justificar la justicia social. Estas son las diferencias, las diferencias institucionales que hacen que unos países sean ricos y otros sean pobres. Hobbes y Locke, como ya explicó Edgardo, representaban distintas posturas. En América del Sur triunfó el absolutismo que proponía Hobbes. En América del Norte triunfó, en cambio, la monarquía constitucional con el poder limitado, que es el legado que nos deja la Revolución Gloriosa de 1689. Locke promovió una sociedad de propietarios libres y autónomos, que impulsó el desarrollo económico basado en la protección de la propiedad privada y la limitación del poder gubernamental, mientras que en América del Sur las estructuras coloniales reflejaron más las ideas de Hobbes, donde la propiedad y los derechos individuales estaban subordinados a un poder central autoritario. La Argentina enfrenta un desafío enorme. Un desafío enorme que vamos a tratar de explicar muy brevemente, porque para traer a Locke aquí y ahora es necesario establecer algunas relaciones. El Leviatán que quería imponer Hobbes como ese estado poderoso, autoritario y centralizado para evitar esa vida del hombre en el estado de naturaleza, que era solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve, como la describía Hobbes, podría ser equiparada, podríamos hacer una analogía con lo que en la antigua Grecia ocurría con el mito del laberinto del Minotauro, que tenía varios personajes que nos van a resultar familiares, ¿no? Teníamos al rey Minos, que era el rey de Creta, un rey muy poderoso, que tenía como vicio llenarle a la pobre Pasífae, su esposa, el castillo o el palacio de gatos, ¿no? Y era un rey poderoso, conocido por sus decisiones fuertes, ¿no? La esposa de Minos no estaba nada contenta, y decidió ponerle los cuernos, según el mito siempre, ¿no? Con un toro. Y como resultado de ese amor, digamos, entre Pasífae y el toro, nació el Minotauro, que era un monstruo que más bien debía ser oculto, debía ser escondido. Ese monstruo representa de alguna manera el Leviatán, a ese estado totalitario y absolutista, ¿no? que Minos decidió esconder para que nunca más pueda salir, para lo cual contrató los servicios de Dédalo, un arquitecto que diseñó esa estructura, ¿no? Y como en todo mito, aparece el héroe, que es Teseo, que se ofrece para entrar al laberinto a matar a ese Minotauro que los avergonzaba, los humillaba y los sometía. El problema de Teseo es que tenía que entrar, todos habían fracasado en la tarea, y Teseo tenía que entrar al laberinto, matar al Minotauro y después salir. Afortunadamente, contó con la ayuda de Ariadna, que era la hija de Minos y Pasífae, y le da un hilo, conocido como el hilo de Ariadna, para que lo vaya estirando a medida que llegue, para después encontrar el camino de salida. Bueno, Argentina tuvo su Teseo, un Teseo con los ojitos de color del cielo, que pudo entrar al laberinto, ingresó al laberinto,
y todos esperábamos afuera del laberinto, porque siempre se entra de a uno, a que saliera nuestro Teseo, nuestro héroe, con los ojos del color del cielo, con la cabeza del Minotauro. Y cuando sentimos ruidos en la puerta, vimos al Minotauro con la cabeza de Teseo. No habíamos logrado el objetivo. De una vez por todas, los argentinos tenemos que entender que hay 3 tareas para realizar. La primera es entrar al laberinto, y a eso lo hacemos, lo hemos hecho varias veces. La segunda es matar al monstruo populista. Y la tercera, lograr salir del laberinto. Y nosotros los liberales estamos llamados, con las instituciones de Locke, con las instituciones de Hume, con las instituciones de Rothbard, las instituciones de Hayek, de Mises, estamos llamados a marcar, a mostrar, a seguir el camino de salida. Estos son los desafíos que enfrenta la Argentina de hoy. No vamos a tener tiempo de desarrollar algunas otras cuestiones, pero sí me gustaría terminar esto con un llamado a la acción. La libertad se conquista, la libertad no se hereda. No nos podemos conformar con que haya ganado un presidente liberal una elección para dar por resueltos todos los problemas. Muy por el contrario, es la oportunidad que tenemos todos de volver a las instituciones de Locke, a las instituciones de la prosperidad, a las instituciones de la libertad. Es nuestra tarea hacer de la Argentina una nación de propietarios libres. Hoy a la mañana lo escuchaba en una entrevista a Alberto Medina Méndez explicar una confusión muy generalizada. Un periodista le preguntaba que qué opinaba de aquellos que imitan a Milei para lograr votos, y con muy buen criterio Alberto les explicaba que eso es una falta de respeto. Milei estudió mucho, Milei se capacitó, Milei entendió, Milei se hizo libertario a través de los libros. Y me parece que esa es una muy buena definición de lo que nos espera a todos los liberales a partir de ahora. Tenemos que reforzar la importancia de las ideas de Locke para lograr una institucionalidad que nos lleve hacia la prosperidad. No alcanza con entrar al laberinto ganando una elección. Necesitamos matar al monstruo y necesitamos salir del laberinto. Y esta tarea es enorme, enorme. Fundamental volver a los principios lockeanos, a los principios que de algún modo estableció Alberti en la Constitución. Fundamental lograr las instituciones de la descentralización del poder y el fortalecimiento de los derechos de propiedad. Eso es esencial para construir una institucionalidad que promueve el bienestar y la justicia social. Aplicar esas ideas de Locke a la realidad argentina para ir en el camino de salida del laberinto populista al que nos sometieron las instituciones del absolutismo. Tenemos que reformar las instituciones para limitar el poder ejecutivo, garantizar la autonomía de las provincias y asegurar que el gobierno esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos. Adoptar un enfoque institucional para la libertad, para la prosperidad, abandonando de una vez por todas las políticas colectivistas que perpetúan la pobreza y la desigualdad. Fomentar un sistema basado en la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal. Invitando e invitar y ayudar a toda la juventud a educarse, a involucrarse y a liderar ese cambio imprescindible hacia la sociedad libre. Este tal vez sea el legado que nos dejó Locke a los argentinos de esta época, y esta es también la invitación que creo que tenemos que hacer para volver, salir de la senda de la servidumbre y entrar en el camino de la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Ahora sí, vamos a pasar con Virgilio. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria, Stanislao. Bueno, hablar de John Locke, un autor clásico, como creo vos dijiste en tu introducción, ¿no?
considerado el fundador del liberalismo político, así como Adam Smith se lo considera fundador del liberalismo económico, si bien en realidad no era tan economista, sino más bien moralista, y bueno, su gran libro no es un libro tanto de economía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Locke es un poco el referente, ¿sí?, del liberalismo político, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que utiliza Jean-Jacques Chevalier al analizar la obra de Locke y se pregunta, bueno, ¿cuál es la sed de Locke? Y bueno, él responde, la sed de Locke es el deseo profundo del anti-absolutismo, es decir, esta idea de la autoridad contenida, ¿no? Es decir, tratar de eliminar el riesgo del despotismo y de todo lo que, de las diversas formas de arbitrariedad, ¿sí? Vinculado con esto, o en todo caso, esta mención que estamos haciendo, que yo lo había leído en su momento en esta obra de Chevalier, por ahí es interesante analizar, si bien ya gran parte, por lo menos los principales aspectos fueron muy bien analizados, pero sí me gustaría volver un poco con, bueno, el estado de naturaleza, ¿no? Que decimos es totalmente distinto al de Hobbes, porque en realidad en Locke es un estado que dentro de todo es mucho más tolerable, hay derechos, hay derechos básicos, hay libertades, pero bueno, él lo que plantea es que es necesario salir de esa situación preestatal para poder reasegurar esos derechos, ¿no? Él dice, por ejemplo, en el estado de naturaleza rige la más perfecta libertad. ¿Qué entiende él por libertad? Bueno, que cada persona, que cada hombre dependa de la ley, de la naturaleza y no de la voluntad de otro hombre, ¿no? Este concepto es fundamental, el hecho de no depender de la voluntad de alguien, sino de la ley natural, ¿sí? Es decir, la libertad para Locke es obedecer la ley natural. Pero bueno, eso no alcanza, entonces es necesaria la ley positiva para entonces reasegurar de alguna manera o superar ciertos temores, ciertos peligros, si bien obviamente que no es la situación o lo que describe Hobbes en su Leviatán, ¿sí? Y eso también nos lleva un poco a, o sea, una vez conformada, una vez fundada, ¿no?, la sociedad política, lo que llamaríamos el Estado, a esta famosa teoría de Locke, que es la teoría de la separación o de la división de los poderes, que es prácticamente el primero, si bien en la antigüedad se han esbozado algunos intentos, no expresamente como teoría de la separación de los poderes, pero en realidad Locke yo creo que es el que primero formula, ¿no?, esta teoría, que después sería completada, sería puntualizada por Montesquieu, tal como la conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces, ahí Locke lo que hace él es describe o distingue dos instituciones, por un lado, bueno, el rey y el parlamento. El parlamento claramente es el encargado de legislar, de sancionar la ley positiva, en este caso, y el rey va a ser el que, por eso es una teoría de la división de los poderes bastante particular, ¿no? Dista un poco de cómo la conocemos ahora. Pero entonces el rey va a tener tres facultades o tres poderes, ¿no? Por un lado, bueno, el poder ejecutivo, que un poco es el encargado de ejecutar las leyes positivas al interior del Estado. El poder federativo, que principalmente se refiere al manejo de las relaciones exteriores, ¿no? Cuestiones de paz, de guerra, de tratados, y el llamado poder de prerrogativa, ¿no?, que es un poco cuestiones que tienen que ver con el estado de necesidad.
consideraba que de estos poderes le otorgaba más importancia al legislativo, y bueno, lo interesante es que no, o en todo caso, por allí lo poco común es que todavía no va a hablar de un poder judicial, ¿no? Independiente, que por ahí uno puede preguntarse, bueno, pero ¿dónde está o por qué no menciona al poder judicial? Pero bueno, en uno de los capítulos de su obra, del segundo gobierno, del segundo tratado, perdón, él allí menciona esto, ¿no? Atribuye a quienes, un poco lo que explica es esto, que aquellos que ejercen, que tienen a su cargo el poder legislativo, bueno, la misión de estas personas, de estos hombres, va a ser establecer jueces rectos e imparciales que van a tener esta función de, bueno, resolver los litigios, los conflictos, ¿sí? O sea, no habla de un poder judicial expresamente independiente, pero implícitamente está como dentro del poder legislativo, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría me parece fundamental justamente a los fines de evitar el despotismo, de evitar la concentración de los poderes en una sola persona. Yo creo que uno de los grandes méritos del liberalismo político ha sido ese, ¿no? El limitar, a veces uno escucha, bueno, el liberalismo, bueno, ciertas críticas a esta postura o a esta rama de la teoría política, pero quizás más enfocado en lo económico, pero yo creo que el gran mérito del liberalismo ha sido esto, ¿no? Lograr poner un freno a los gobernantes absolutos, evitar de esta manera arbitrariedades, que el poder esté todo representado en una sola persona, bueno, que eso ha producido muchísimo daño, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los grandes aspectos y de los grandes avances de John Locke, de este autor inglés. Y también me parece que es interesante mencionar la influencia que han tenido por allí algunos autores previos, algunos autores católicos, como bueno, Santo Tomás de Aquino, como los neotomistas, porque, por ejemplo, una de sus teorías es esto, ¿no? Lo que tiene que ver con el derecho de resistencia, cuando él analiza el despotismo, la tiranía. Ya Santo Tomás había elaborado un derecho de resistencia, es decir, la posibilidad de que ante un gobernante tirano o un gobernante que ejerza sus funciones de gobierno de forma tiránica, la posibilidad que entonces la comunidad, el pueblo, se resistan a esta autoridad bueno, que ejerce el poder de esta manera, ¿no? O sea, él no lo ve como algo contrario a la ley, sino al contrario, el hecho de estar conforme a la ley, ¿sí? Si el gobernante se transforma entonces en sedicioso, bueno, puede digamos, la comunidad rebelarse de alguna manera. Me parece que esos son un poco los conceptos más importantes que yo quería destacar de este autor inglés que hoy nos convoca. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, desde el Club de la Libertad le agradecemos a los tres expositores del día de hoy. La verdad que ha sido un lujo poder escucharlos. Y ahora pasamos a la recta final del evento, que sería la parte de conversatorio. Como somos varios hoy, vamos a hacerlo en el mismo orden que se disertó, así que voy a comenzar con Edgardo, preguntándole a su criterio qué autor, qué figura política, qué prócer argentino ha importado de manera fehaciente o casi pura las ideas de Locke a nuestro país. Y claramente
el influjo de John Locke se nota en el pensamiento de Alberti. Naturalmente, luego de recorrer, digamos, lo que es esa corriente angloamericana, pasar por la Constitución americana y desembarcar finalmente si bien no todo, ¿no? Porque, digamos, el Alberdi organiza la institución de manera centralizada, pero sobre todo hay un capítulo muy importante que son los derechos individuales. Y naturalmente que si hablamos de pensadores, no podría decir, no podría no mencionar al maestro Armando Rivas, quien ha hecho eh, infinidades de reflexión acerca de John Locke, y en este momento me gustaría destacar sus trabajos, y si los pueden consultar, bienvenido. Muchísimas gracias, Edgardo. Ahora para el doctor Carranza, nos preguntó Norberto Romero en la caja de comentarios. Doctor, ¿hoy existen países que vivan con suficiente apego a las ideas de Locke? ¿Los americanos del norte son una sociedad de propietarios libres? Esa es la pregunta. Buenísima pregunta. No, desde ya, es más, Locke, como bien dijo Edgardo, y Virgilio era médico, era digamos, accidentalmente filósofo. De hecho, Adam Smith tampoco tenía, la economía no era todavía una ciencia independiente, era una ciencia moral. Es una evolución. Yo creo que es muy importante entender a lo largo de la historia o después de pasado el tiempo la enorme proeza institucional que significó la Constitución americana. Fue una improvisación que tomó lo mejor de la Ilustración, que tomó lo mejor de la Revolución Gloriosa y creó, improvisó un cuerpo legal que había sido evolucionado después de siglos de avance de las libertades individuales y de la Ilustración en Europa, y lo transformó en una pieza de libertad enorme. Las sociedades son dinámicas y las instituciones son dinámicas, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de que exista un país que viva de acuerdo a los principios estáticos establecidos hace 300 años o 200 años. Sí creo que la sociedad americana evolucionó desde los derechos de propiedad, desde la concepción de los derechos de propiedad y libertad de Locke, mientras que la sociedad sudamericana, si se quiere, o la sociedad hispanoamericana, evolucionó más desde una concepción autoritaria del poder, y eso es lo que nos ha generado las diferencias visibles y palpables que hoy vemos entre unos y otros, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Antes de pasar con Virgilio, en el chat nos consultaron acerca del autor, Edgardo, si lo podría repetir usted nuevamente, quien no Sí, era sí, Alberto. bueno, acá tengo uno, justamente lo voy a mostrar, de Armando Rivas. Armando Rivas, entre la libertad y servidumbre, hace un análisis de los pensadores, digamos, escoceses, ingleses, y también hay otro libro, y voy a hacer referencia al final, Rivas con B larga, voy a hacer referencia al final, que se llama Los condicionamientos éticos de la libertad, digamos, para concluir un poco la visión de Locke. Y también pueden leer el mío, si quieren, que está por salir. Cuando salga el de Martín, vamos a leer todos y vamos a hacer un conversatorio especial al efecto. Perfecto, buenísimo. Y bueno, ahora sí, a Virgilio, la consulta era, ¿con qué aspecto o concepto por ahí no tan difundido de Locke nos podríamos quedar hoy, como esto que mencionó anteriormente, el poder federativo, el derecho de resistencia, que por ahí son cuestiones que en ciencias políticas quizás no se llegan a ver en los cursos?
para poder revisitarlo nuevamente ese concepto y seguir profundizándolo. Sí, por ahí me parece interesante esto, ¿no? Estos conceptos de, por allí, esta cuestión de apelar al cielo, ¿no? Habla él en algún momento en el sentido de decir, bueno, cuando no hay una ley, cuando un gobernante, entonces, en alusión a este ius resistendi, a este derecho de resistencia, ¿no? Me parece si bien no es original, porque ya otros autores habían planteado esto, esta posibilidad de que ante una tiranía insoportable, llaman algunos, entre paréntesis habría que ver qué se entiende por una tiranía insoportable, pero bueno, un régimen opresivo, esta cuestión de que el pueblo, ¿no? De que la comunidad tenga esta oportunidad, esta posibilidad de resistir, cosa que era totalmente inviable en Hobbes, ¿no? En Hobbes se entregaba, la persona prácticamente entregaba todos sus derechos individuales en ese contrato. En Locke es distinto, por eso decimos que es prácticamente el fundador del liberalismo y como se dijo también, bueno, la influencia que ha tenido en todo el proceso independentista de las colonias inglesas en América. Me parece que por ahí un poco eso, y después, bueno, en cuanto a la división de los poderes, sí, era distinta a la que estamos acostumbrados a, lo que charlábamos antes, ¿no? El legislativo era el gran poder, el que tenía más facultades, y como decíamos, dentro del legislativo, entonces allí incluía el judicial, ¿no? Pero no lo entendía como un apartado distinto, como un poder separado, que sí después eso sería a partir de las ideas o del libro de Montesquieu. Perfecto. Bueno, ahora sí, antes de que finalicemos con el MIT, toca la conclusión personal de cada disertante. La idea es que ahora en poquitas palabras podamos poner en contraste con la realidad lo que ustedes creen que puede aportar Locke a nuestra Argentina o en el plano internacional también. Así que bueno, nuevamente comenzamos con Edgardo. Bueno, sí, yo voy a compartir una reflexión de Armando Rivas cuando dice que cuando se pregunta por qué la humanidad desde el Neolítico hasta no hace 300 años ha vivido en extrema pobreza y de repente ha hecho un crecimiento exponencial hacia arriba, y él se pregunta y da la respuesta y dice que son los condicionamientos éticos que los formula John Locke, que es la definición de el derecho a la búsqueda de su propia felicidad de cada individuo, valga la redundancia, y que esto es el uso a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, ese reconocimiento digamos, a la propiedad que es fruto de su trabajo, hizo que la sociedad fuera y llegara hasta estos días que tenemos casi todas las demandas que necesitamos de manera satisfecha, digamos. Esa es digamos, la importancia de Locke en el crecimiento de la humanidad que hace poco tiempo ha ocurrido y que nadie nos preguntamos, digamos, no nos hacemos esa pregunta a diario. Esa es mi reflexión final y dejo para alguien que quiera seguir investigando el tema, que lo pueda hacer, que es muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. Ahora le cedo la palabra al doctor Carranza, nuevamente. Bueno, gracias. A mí me gustaría, no sé si a modo de conclusión, pero sí responder a la pregunta que nos hace acá en el chat Carlos Tomasini, que si considero corresponsable a la Iglesia Católica en los problemas de pobreza del continente. No puede haber una responsabilidad de una religión en particular. Yo creo que digamos, de hecho, todos los autores liberales, muchos de los autores liberales, incluido Locke, eran religiosos y eran profundamente religiosos.
no creo que haya una superioridad institucional en la Iglesia Católica respecto de las distintas religiones protestantes. Sí creo que, o sé, mejor dicho, que lo que uno cree condiciona lo que uno piensa condiciona lo que uno hace, y lo que uno hace condiciona el resultado de lo que uno obtiene por hacer determinadas cosas. Entonces, la institucionalidad que incluye la institucionalidad del protestantismo junto con la evolución que produjo la Ilustración, que nunca llegó a América del Sur, digamos, tamizada por la Ilustración, sí generaron una institucionalidad en América del Norte que no estuvo exenta de problemas, porque la segregación racial, la caza de brujas y otra serie de calamidades, si se quiere, humanitarias, también son el resultado del puritanismo, pero claramente facilitó esa mezcla, ese trabajo institucional entre la Ilustración y el protestantismo, que entre otras cosas habilitaba a leer e interpretar libremente la Biblia y no requería de alguien que desde arriba nos diga cómo se interpretaba, por ejemplo, que nos permite tener nuestra individualidad y nuestro propio derecho de propiedad nace con nosotros y no nos es otorgado desde arriba, donde la capacidad de conquistar las tierras y el obtener el fruto de nuestro trabajo depende de nuestras virtudes individuales y no de que alguien nos las conceda, claramente ha generado una institucionalidad distinta. No lo trato como una responsabilidad, como una culpa, sino sencillamente que determinadas creencias producen determinadas acciones, y esas acciones producen resultados. Muchísimas gracias, Martín. Y ahora sí, Virgilio. Sí, como conclusión, bueno, decíamos, Locke tiene varios puntos interesantes que fueron mencionados aquí esta tarde. Por ahí, centrándonos en el tema de la división o la separación de los poderes, y si lo vemos en el caso de nuestro país, bueno, no siempre estas ideas, si bien nuestro país es una república y está organizado en una constitución liberal que es muy buena, considero yo, pero bueno, no siempre este principio se ha respetado, inclusive a veces en gobiernos democráticos, ¿no? Que vemos que no siempre está esta, no digo división, porque división suena como muy, como compartimientos estancos, pero sí esta separación, o a veces vemos que en ciertos gobiernos está esta presencia o esta injerencia de uno sobre otro. Entonces a veces esta teoría, que es muy importante, como decíamos, para contener, para limitar el poder, bueno, no siempre se ha visto respetada por los gobiernos nacionales. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a ir al cierre del evento. Bueno, en la caja de comentarios, como han podido ver, hay felicitaciones varias a los tres. Así que desde el Club de la Libertad le agradecemos a los espectadores por la presencia y el tiempo dedicado, y a los disertantes por la preparación y las tamañas charlas dadas en esta tarde. Así que justo hoy, recuerdo, este fin de semana se cumplen 30 años de la última reforma constitucional del 94. En honor a eso, y además, de acuerdo al cronograma del club, el sábado 31, que es próximo, a las 18, vamos a rendir por esta misma plataforma homenaje al padre constitucional argentino, que es Juan Bautista Alberdi, por su obra de Bases y Puntos de Partida para la Organización del Estado Argentino. Así que será publicada por las redes sociales del club. Me voy a tomar el atrevimiento porque lo han preguntado en la caja de comentarios, si el doctor Martín puede repetir el título de su libro, que está por salir, ahora cuando termine el cierre del evento. Y eso sería todo por el día de hoy. Recordarles que el próximo sábado a las 18 es evento de Alberdi, y bueno, están más que invitados. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy, a los oradores y a los espectadores. Martín, no sé si usted prefiere dejarlo por chat, así esto luego se publicará en YouTube, o si no, decirlo, no hay ningún problema. El libro
acabamos de definir el nombre, se llama El Camino de la Servidumbre a la Libertad. Lo va a publicar Unión Editorial, saldrá, estimamos, antes a mediados de septiembre, y va a tener el prólogo de Martín Krause, lo cual también es un gran honor. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.